En 1961, nace en Filadelfia, Estados Unidos, Elijah Price, con una extraña enfermedad congénita, es decir, presente al nacer. La enfermedad se le denomina osteogénesis imperfecta, caracterizada por una fragilidad de los huesos excesiva, que se produce como consecuencia de una deficiencia congénita en la elaboración de una proteína, el colágeno tipo 1. Quienes portan el defecto tienen menos colágeno de lo normal o es de una menor calidad y como es una proteína importante en la estructura de los huesos causa una fragilidad y debilidad poco usual en ellos. Como consecuencia de este padecimiento sus huesos son propensos a fracturarse con mayor facilidad. El simple hecho de nacer causó que los huesos de sus extremidades se quebraran. Durante toda su vida ha tenido un total de 54 lesiones graves de fracturas. Esta enfermedad ha afectado su vida ya que le ha obligado a aislarse de las demás personas, confinándolo a vivir gran parte de su niñez entre visitas médicas e internarse en hospitales, generando así una conducta asocial. Cabe decir que su enfermedad no es tan grave a comparación de otros sujetos que la padecen, su grado de enfermedad es tipo 1, existiendo la tipo 2, 3 y 4. La enfermedad tipo 4 es la más grave de todas, el enfermo puede morir a más temprana edad. Elijah ha tenido que sufrir abuso psicológico por parte de niños de la escuela y el vecindario, sumado el hecho de haber intentado vivir una vida normal, a pesar de su padecimiento, intentado jugar o divertirse en juegos de atracciones, pero estas actividades han resultado contraproducentes para él, haciendo que sufra múltiples fracturas. Todo eso resultó al final que tuviera miedo a salir fuera de su casa, por el temor de volverse a lesionar o sufrir acoso psicológico. Los niños le pusieron el apodo de Mr. Glass o Señor Cristal. Su única amiga y apoyo moral es su propia madre, ella lo motiva a salir de su confinamiento mental, a dejar de sentir miedo a padecer lesiones. Ella le dice que no importa si se esconde y aísla del mundo, es posible que aún muera en su propia habitación si el televisor que observar se cae en su cuerpo, si así lo desea Dios, le dice que toda su vida vivirá con miedo, si permite que su enfermedad controle su vida. Su madre decide regalarle un cómic, la edición limitada de Active Comics, La batalla contra Jaguaro. Es importante percatarse de esa toma, porque la imagen aparece volteada, haciendo una clara referencia de la visión de la niñez, una habilidad contraria a los adultos simbolizando que los niños poseen una forma diferente de ver la realidad, otorgándoles la habilidad de percibir más fácilmente un mundo más allá de los límites de la realidad objetiva y racional, siendo así que los niños tienen una mente más abierta a las posibilidades de un mundo metafísico, siendo una imaginación y espontaneidad, cuya habilidad ya han perdido los adultos, cuya razón es más fácil convencer al hijo de David Dunn, Joseph Dunn, de que su padre posee superpoderes. Sin embargo, la escena del cómic se reacomoda siendo posible ver cómo lo comúnmente es, haciendo una analogía que describe que tanto la creatividad de los niños es igual y necesaria como la objetividad y racionalidad de los adultos, siendo espectros de una misma visión, simboliza la doble dualidad presente en todo el universo, siendo ninguna positiva ni ninguna negativa, sino complementarias e inseparables, ya que comparten el mismo espacio físico y metafísico, solo en polos opuestos, dándonos el indicio de que los cómics son verdaderas representaciones simbólicas de la existencia de los superhumanos, son el último vínculo con la antigua forma de transmisión de la historia, la última y más reciente transmisión pictórica y escrita de las hazañas que viven los superhumanos, pero de una forma exagerada y caricaturista, convirtiéndolas en objetos que pueden ser más fácil para comercializarse. La madre de Elijah compró una cantidad enorme de cómics para curar su miedo a salir afuera, dándoselas en pequeñas dosis para que se atreva a salir por ellos, lo que ayudó a solventar el peso de la realidad de su condición, encontrando una actividad que le permita llenar sus sentimientos de soledad. Pasó una tercera parte de su vida en el hospital, tiempo suficiente para estudiar filosóficamente e históricamente las historietas, descubriendo que tiene una relación directa con antiguas historias mitológicas de la antigüedad y estas a la vez están a su vez conectados con sucesos reales, describiendo la existencia de los superhumanos, seres con características superiores a los humanos promedio, que en el pasado pudieron ser venerados como deidades.
Mr. Glass no solo investiga los antiguos mitos del pasado, sino también hace un análisis de su condición física, llegando a la conclusión de que si en una persona tan frágil como el cristal, que puede fácilmente fracturarse y ha vivido toda su vida con una enfermedad, deba existir en alguna parte del mundo un ser irrompible, que no pueda enfermarse, además de que comparta una característica física o psicológica idéntica a una de las de él, siendo esta característica, la debilidad de asfixiarse, teniendo una debilidad, su talón de Aquiles. Posiblemente esta persona no está enterada, llegando jamás de darse cuenta en toda su vida David Dunn de su habilidad, si no fuera por la intervención de Mr. Glass. Su hipótesis se fundamenta en la filosofía de la dualidad y los opuestos, llegando a justificar, necesario convertirse en terrorista, llevando a cabo accidentes vehiculares en masa, justificando además si es necesario para demostrar la existencia de los superhumanos llegar a los extremos de asesinar, porque para su filosofía, el fin justifica los medios. Claro que su plan llega a cumplirse y en uno de los desastres que provocó para encontrar a su opuesto, se cumple su objetivo, tras varios sabotajes orquestados por Mr. Glass, el sabotaje de un avión, el incendio provocado en un edificio y finalmente el descarrilamiento de un tren, donde único superviviente es David Dunn. Aquí cabe mencionar que otra persona llega a sobrevivir tras el accidente pero termina gravemente herido en condiciones graves, al borde de la muerte. Pues bien, esta persona es el padre de Kevin Wendell Crumb, alias La Horda. Podemos llegar a percatarnos de que la visión de Mr. Glass de los polos opuestos es cierto y llega a cumplir el cometido de descubrir al Centinela y también que este mismo acepte la condición de superhumano, convirtiéndose en la película de Unbreakable la antítesis de El Irrompible, el polo opuesto pero complementario. Pero comete un grave error en su filosofía, quiere comprobar la existencia de los superhumanos, basándose en la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Pero ignora que entre los opuestos, entre el blanco y el negro existen las diversas tonalidades de grises. Lo que quiere que comprendan que si en realidad las historietas de superhéroes son descripciones pictóricas contemporáneas de la existencia de superhumanos a lo largo de la historia humana y comparten una herencia de transmisión de las antiguas leyendas mitológicas y que estas a su vez son descripciones de la veracidad de seres con habilidades sobrehumanas que en el pasado se les rendía veneración, considerándolos dioses. Es posible que no solo puede existir un solo superhumano, sino que cabe la posibilidad de que existan cientos repartidos por el mundo, pero que ignoran su condición sobrehumana. Y es posible que saltará por hecho que él posiblemente recurrió a un sistema para encontrar a solo un ser sobrehumana contrario a su naturaleza pero a la vez complementario su polo opuesto. Él solo se toma la molestia de orquestar catástrofes masivas, donde multitud de personas perdieron su vida. Y entre esas personas presentes pudiera haber existido superhumanos, pero que jamás uno se enteraría ya que no se les dio la oportunidad de manifestar tales habilidades, ya que David Dunn fue un ser que nació biológicamente con una capacidad de resistencia más allá del promedio. Siguiendo la premisa genetista, los organismos vivos más aptos no son los más fuertes sino los que más se adaptan a su entorno desarrollando habilidades que les permitan sobrevivir, incluyendo catástrofes, en el caso de El Centinela o Irrompible, pero analizamos esto, las especies más aptas son las que se adaptan a su medio para sobrevivir desarrollando habilidades para tal supervivencia, pero también es cierto que en las especies, se desarrollan malformaciones genéticas como el caso de Elijah Price, pero que en algunas ocasiones estos daños congénitos pueden demostrar un gran acierto en la evolución de determinada especie, pero también ciertos defectos biológicos causan la muerte del organismo vivo. Es el caso de aquellas personas que nacieron con osteogénesis imperfecta tipo 4, que no logran salvarse. Elijah se basa en una filosofía simplista de la conservación de aquellos individuos más fuertes cuando caen en un error, y no son simples los más fuertes los que sobreviven sino los que más se adapten al medio, ya sea con mejoras evolutivas o deformaciones biológicas que permitan la aparición de habilidades y cualidades únicas. Y todo organismo tiene codificado en sus ADN o ARN la posibilidad de evolucionar, generando la aparición de superhumanos con años de evolución. Así que en sus intentos de encontrar a su opuesto pudo haber asesinado superhumanos con habilidades diferentes a la resistencia y fuerza sobrehumana de El Irrompible.
La única justificación que puede tener Elijah Price es que gracias a estos crímenes solo encontró su propio propósito en la vida, el convertirse en un villano. También podemos alegar que nadie en el mundo tenía la mente abierta para la aparición de superhumanos o la aceptación de ser un superhumano, ya que la gente vive en un mundo lógico y objetivo, los superhéroes y habilidades sobrenaturales les parece inverosímil. Solo Elijah es capaz de entender que es posible la existencia de estos seres en la realidad al igual que los niños. En 1900